Hola mis hermanos, que tengan un feliz día, un maravilloso día, un bendecido día. Gracias por estar siempre en sintonía de nuestro estudio bíblico. En esta oportunidad, una vez más, he tenido que tener una asignación de trabajo por la noche y por eso no podemos hacerlo de manera en vivo, virtual, sino a través de esta plataforma y pregrabado. Pero aquí estamos, siempre en nuestro estudio bíblico de todos los jueves a las 7:30 hora centroamericana. Y de esta forma siempre llevar el mensaje de la palabra de Dios. Gracias por estar pendientes, gracias a todas aquellas personas que nos dieron follow en la cuenta de Instagram Estudio Bíblico Tenerife o aquí a través de nuestro canal en YouTube Alessandro López Camilot. Gracias por aquellos que se han suscrito en esta última semana, bienvenidos. Esto es lo que hacemos, estamos aquí para servir a Dios y para poder compartir su palabra. Así que los próximos minutos, por supuesto, como siempre lo hacemos, serán puestos en las manos de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir tu mensaje, el mensaje de la palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que puedas ayudarme a poder compartir esta reflexión, a que podamos conocer lo que quieres de nosotros y lo que está reservado también para nosotros. Señor, ayúdanos a poder abrazar la esperanza, a seguir teniendo fe en que tu misericordia llega todos los días y es nueva cada mañana. A darte gracias, Señor, por todas las cosas que suceden en nuestra vida, no solo las buenas, las agradables, las de risa, sino también aquellas que son desafiantes, que nos producen estrés, que nos producen ansiedad por no saber en qué va a terminar determinada cosa. Señor, te pido en el nombre de Cristo que puedas ministrar nuestros corazones y de esa forma hacernos crecer en la fe, Señor. Te damos gracias. Los próximos minutos, Señor, nos vamos a dedicar a analizar una porción de tu palabra, una porción de tu voz. Señor, te pedimos que nos ayudes a través de la unción del Espíritu Santo a hacerlo correctamente, para no decir algo que tú no quisiste decir, para no llegar a conclusiones que tú no deseaste que llegáramos, sino hablar lo que verdaderamente dice tu palabra y quisiste decirnos a nosotros cuando escribiste todo esto. Te pido, Señor, la unción del Espíritu para mí pero por supuesto para todos aquellos que nos escuchan, a todos aquellos que se conectan, Señor, también para recibir el mensaje bajo la unción del Espíritu. Te doy gracias. Los próximos minutos son para darte honra y gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico. Vaya conmigo al libro de Salmos, capítulo 40. Salmos capítulo 40. Vamos a estar meditando en la palabra en los versículos del 1 al 3. Salmo 40, versículos del 1 al 3. Y hemos titulado este mensaje lleva una palabra que no nos gusta hoy en día a muchos de nosotros, y es: la paciencia tiene recompensa. La paciencia tiene recompensa. Pero ¿cómo cuesta esa palabrita hoy en día que estamos en unas carreras y todo lo queremos para allá y estamos acostumbrados a hacerlo todo rápido, a hacerlo todo instantáneo? Hemos dejado de utilizar la paciencia. Pero veamos qué dice la Biblia. Salmos 40 del 1 al 3. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La escritora Elizabeth Elliot, y también cristiana, dijo lo siguiente: Él nos hace esperar. Él nos mantiene a propósito en lo oscuro. Él nos hace caminar cuando queremos correr, sentarnos quietos cuando queremos caminar, porque Él tiene cosas que hacer en nuestras almas en las cuales nosotros no estamos interesados. Esa es una realidad del ser humano. Generalmente nos cuesta mucho aceptar la voluntad de Dios porque las cosas Dios las hace de manera distinta a la manera en la que lo hacemos los humanos. Nosotros lo queremos todo para allá, raspa y gana, comida rápida, pedir algo y tenerlo de inmediato, pagamos envíos inmediatos al día siguiente, queremos pedir algo por internet y al día siguiente queremos que ya esté en nuestra puerta. Todo nos acostumbra a hacerlo súper rápido, súper dinámico, los procesos ya deben ser rápidos. Y cuando nos topamos con algo que no funciona bien,
entonces perdemos la paciencia. O cuando llegamos a un lugar y vemos que hay una gran fila de personas, perdemos la paciencia. Y empezamos a preguntarnos cómo es posible que la gente no entienda que se tienen que hacer las cosas más expeditas, cómo es posible que nosotros todavía a estas alturas del tiempo no tengamos una plataforma electrónica para hacerlo en casa, cómo es posible, y empezamos a quejarnos de una y otra cosa. Pero Dios sigue pensando las cosas como eran antes, como Él las creó, un tiempo relajado, un tiempo de paz, en los cuales no podemos andar corriendo, y por eso nos pide paciencia, y por eso ejercita nuestra paciencia a cada momento, y es para que nosotros tengamos una vida más pacífica, más tranquila. Entonces la clave para poder esperar en el Señor es lo que vamos a tratar de analizar hoy día. Y una de las claves básicas para esperar en Dios son los resultados. Por eso la recompensa de lo que viene después de la paciencia. Entonces la clave principal es no ver lo que estoy viviendo en el momento, no quejarme por la fila que estoy haciendo, no quejarme por lo tedioso de los procesos para ciertas cosas, sino mirar hacia adelante, tener la vista al final, qué es lo que vamos a tener una visión divina de las cosas, y eso solo nos lo puede dar Dios, y por eso ahí es a donde vienen las recompensas. La paciencia debe ser el mejor aliado para el creyente, tiene que ser el mejor aliado para el creyente. En la primera frase que hemos leído, que me encanta esta porción, de hecho hay una alabanza que tiene un género musical muy específico para esta porción de la Escritura. Usted puede buscarla. Salmo 40 se llama, de hecho, la canción, y me parece muy bonita. Pero dice: pacientemente esperé. Y esto viene, por supuesto, de la cultura hebrea, que significa esperar, tener esperanza de conseguir lo que se desea. El creyente que espera con paciencia, aquellos que tenemos que ejercitarla, es aquel que espera debajo de la prueba. Hemos estado hablando acerca de la cobertura de Dios. Y debajo de la cobertura de Dios, debajo de sus alas o debajo de su sombra, encontramos la esperanza. Por supuesto que la tenemos que tener cimentada en la fe, sabiendo que recibiremos nuestra petición si está de acuerdo a la voluntad de Dios y que eso llegará pronto. O si la situación no es que nosotros lo hayamos pedido, sino que sucedió una situación, un imprevisto, entonces nosotros tenemos que esperar y saber esperar en que todo va a salir bien de parte de Dios. ¿En qué está la esperanza que hace que el creyente permanezca debajo de la prueba, esperando pacientemente? ¿A dónde está? Porque dice: pacientemente esperé en Jehová. Bueno, nuestra esperanza está en Él, nuestra esperanza está en Dios, en que Dios va a manifestar su gloria, en que Dios va a hacer cosas sobrenaturales que nos pueden ayudar. Por ello la espera es en Él, la espera es en Dios. La espera no tiene que ser en los resultados positivos o negativos de un examen físico o de salud, no está en los resultados positivos o negativos de un examen que hemos presentado en la universidad o en el colegio, no es los resultados de una inspección, de un seguro, no es el resultado es la fe puesta en Dios, la paciencia puesta en Él, porque vamos a esperar en Él, en que Dios se manifieste y manifieste su gloria. Lo vamos a hacer y Dios se va a manifestar. Espera por la salvación de parte de Dios, espera por el resultado de parte de Dios. Lo que nos permite la paciencia es inferir que su esperanza no está basada en una mente positiva de mi parte, en una determinación propia, ni en esfuerzos personales, ni en nada efímero. Una cosa es que nosotros seamos positivos y otra cosa es que tengamos fe, una fe sobrenatural, una fe que cree en lo sobrenatural de Dios, en su poder, en sus obras, en sus maravillas. Y otra cosa es que seamos únicamente personas positivas, que no les afectan mucho, lo cual no es malo. Yo no digo que eso sea malo. Qué bueno que no seamos negativos, qué bueno que no nos andemos quejando todo el tiempo. Pero a veces mi positivismo no cambia nada. Necesitamos ver milagros, necesitamos que Dios se manifieste a nuestra vida, y es ahí donde pacientemente tenemos que esperar en Él. Tenemos que poner nuestra esperanza, nuestra fe y esperar en aquel que es el Dios eterno, en el Todopoderoso, en la fuente del amor,
en el majestuoso, en el buen pastor, en la roca inamovible, la roca en la cual debemos estar cimentados. Ustedes y yo estamos cimentados en una roca distinta, nuestros cimientos son diferentes a lo del mundo. El mundo tiene sus esperanzas puestas, algunos en la política, otros en las conexiones, otros en el cuello, o el cuello para aquellos que nos sintonizan de otros países. Le decimos el que tiene cuello es el que tiene una buena relación con el jefe y el jefe lo trata bien y que es un consentido del jefe y por eso le cumple todas sus peticiones. Confían en muchas cosas, otros confían hasta en la suerte, pero siempre dejan por fuera a Dios. Nosotros, los que vivimos bajo la cobertura de Dios, los que estamos bajo sus alas, bajo su sombra, que conocemos sus promesas, que conocemos la dinámica de la relación con el Creador, no ponemos nuestros ojos en la esperanza de que una persona nos ayude o que una persona nos resuelva o que va a ser un paladín que va a venir a rescatarnos. Dios va a usar personas, claro que sí, Dios va a usar personas, Dios va a usar sistemas, Dios va a usar resultados para manifestar su gloria. Él tiene el control absolutamente de todo y es por eso que en Él tenemos que poner nuestra paciencia. El resultado del glorioso de la gloriosa espera, de la gloriosa paciencia a Dios va a empezar a llegar pronto y eso es lo que nos tiene que dar paz. Tenemos que hacer procesos, tenemos que hacer investigaciones, tenemos que hacer inversiones, cosas que probablemente nos causen ansiedad o estrés, pero tenemos que esperar en Él. ¿Por qué? Porque viene la respuesta inmediata de Dios. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esa es la segunda parte del versículo 1 que estamos analizando. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. ¿Se ha sentido usted en un pozo de desesperación? ¿Se ha sentido usted que está sumergido en un lodazal y no puede salir de ahí por más que pelea y pelea por un lado y siempre se desliza y no puede salir de ahí? Es el lodo cenagoso. Vamos a analizar por supuesto estas palabras, pero nos hemos sentido a veces así, que todo llueve, que siempre hay algo que no ha salido bien, que siempre tenemos un porqué, que siempre tenemos un cuál, un cómo, un dónde, y las cosas no se resuelven, pero Dios tiene la respuesta. El Señor oirá la oración de auxilio. Lo que tenemos que hacer es llegar a Él. A veces tomamos el teléfono y tenemos más fe y esperanzas en lo que alguien nos pueda ayudar que verdaderamente en lo que Dios va a hacer. Por eso dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La palabra clamor en el hebreo original significa pedir ayuda, clamar por auxilio, cualquier cosa de estas que se refiera a llamar a Dios por auxilio, por necesidad, por emergencia. El creyente que decide y permanece en el proceso de la espera, con una actitud de fe firme en Cristo y no sucumbe ante la prueba, ante el desafío, ante la temperatura que va subiendo, con una actitud firme en la fe en Jesucristo y no sucumbe ante esto, sino que sigue ahí debajo de la prueba y permanece debajo del yugo porque sabe que su esperanza está en Dios y en su salvación, esa persona recibirá de parte de Dios esa ayuda, esa mano extendida para salir de ese lodo cenagoso en el cual nos encontramos. Él o ella vamos a recibir todos nosotros la mano de Dios. En nuestra estación de recarga del día de ayer mencionábamos eso, cuando estábamos hundiéndonos en el agua por la falta de fe, siempre la mano de Jesucristo estará dispuesta para que nosotros la tomemos y nos salgamos de ahí, para que nosotros podamos afianzar nuestro cuerpo y dejemos de hundirnos en el temor, en la desesperación. Y esto lo vamos a hallar, por supuesto, en la oración. Cuando nosotros clamamos por auxilio, como dijimos en la primera parte de este versículo, vamos a encontrar todo esto que hemos hablado. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación después de haberme escuchado. ¿Cómo será entonces la respuesta a la oración del clamor? Primero, esa respuesta vamos a analizarlo y dice, en el original griego dice hizo, y me hizo sacar, y la palabra hizo en este contexto significa recoger, cargar, traer, alistar, reclutar, o sea, causar a uno estar bajo el servicio voluntario de otro.
Más o menos eso quiere decir la palabra me hizo. Entonces vino Él y me hizo salir. Algo causó que el Señor me sacara de alguna forma del lodo cenagoso. Eso provoca que un evento cambie de rumbo cuando Dios reacciona a través de nuestro clamor y nuestro pedido de auxilio y nosotros pacientemente hemos esperado. El pozo, la palabra pozo viene, pues eso es bastante fácil de traducir, pero es una cisterna, un calabozo, hoyo o depresión en la tierra hecha por una excavadora humana, cualquier cosa de estas a las que se refiere la palabra pozo. Desesperación, si lo traducimos también del hebreo al español, desecho, desolación, destrucción, o sea, acción o estado de ruina de un objeto. Hoyo embarrado, pozo enfangado, agujero de estiércol, formalmente agujero de destrucción, una depresión. Todas estas cosas son las que se traducen por pozo de desesperación. Entonces, cuando el Señor responde a la oración de ayuda y de auxilio para usted y para mí, Cristo, el buen pastor, toma todas las medidas y las herramientas necesarias. Así como cuando estamos como la oveja, siempre haciendo la ilustración de la oveja y el pastor, que en cada momento el Señor usa esta ilustración en la Biblia. Es como cuando una oveja está cansada y lastimada y el Señor viene y la carga en sus brazos y la pone encima y la pone aquí en su cuello. Esa era la manera en la que los pastores trasladaban a las ovejas que estaban cansadas o heridas. Las saca del pozo de esa depresión, de ese estrés extremo por el que no sabemos qué va a suceder. El pozo del dolor, donde el creyente se ha sentido desolado, destruido en su alma, lleno de tanto dolor, angustia, problemas, heridas en el corazón, etcétera, etcétera. Todo esto Dios es capaz de hacerlo, pero tenemos que ser pacientes. El Señor se va a manifestar. Segundo, vemos acá también que el Señor santifica después que el creyente estuvo pacientemente esperando, metido en el lodo y ha sido sacado del lodo. Vemos que hay una santificación en todo esto. Y me hizo sacar del lodo de la desesperación y del lodo del cenagoso, dice el versículo que estamos analizando. La palabra lodo significa, pues, esa también se traduce fácilmente, barro, fango, tierra húmeda, como usted lo quiera llamar. Y estas cosas a veces se usan como ilustración y como dije al principio, estamos deslizándonos en el hoyo, no podemos avanzar y sentimos que cada paso que damos es inútil, pero tenemos que esperar en Dios, porque esa palabra cenagoso también significa lo mismo, ese sedimento húmedo que hay. Entonces el lodo cenagoso nos hace una ilustración clara de lo que a veces está sucediendo en nuestra vida. Son etapas difíciles, son etapas de desafíos. A veces estamos en terrenos que no conocemos, a veces estamos enfrentando situaciones que nunca habíamos enfrentado. Pero Dios nos acompaña, Dios nos guía. Lo que usted y yo necesitamos para salir adelante es primero tenerle paciencia a Dios y después recibir de Él sabiduría divina. La sabiduría divina es aquello que nos hace conocer las cosas aunque no las conozcamos, hace tomar buenas decisiones aunque no sepamos qué decisiones tomar. Es necesario que ustedes y yo entendamos ese principio para poder salir adelante en medio de las situaciones difíciles. Entonces, en nuestra aplicación, cuando Cristo saca al creyente del lodo cenagoso y le llama a vivir para Él y su causa le santifica, hay algo sobrenatural que sucede después de que nosotros hemos vencido a esa dificultad. Por eso, cuando nosotros nos separamos de Él, nos separamos de su causa, volvemos a caer en el lodo cenagoso y es necesario que nosotros sigamos adelante. A partir del momento del rescate del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, el creyente debe buscar, y es la responsabilidad de cada uno de nosotros, la santificación. Es decir, seguir caminando en el crecimiento espiritual, seguir caminando en serle fiel a Dios. ¿Por qué? Porque Él manifiesta su gloria a través de los eventos que suceden en nuestra vida. Pero tenemos que ser pacientes. Cualquier suciedad que nos quedó después de estar revolcados en el lodo, puede ser que no solo estemos hablando de un desafío en el trabajo, de un desafío en las inversiones, de un desafío de salud, sino también puede ser que estemos hablando de un desafío por haber tomado malas decisiones, por haber caído en pecado, por haber abrazado un vicio, por haber hecho un mal negocio, por haber querido violar la ley y que nadie se iba a dar cuenta. Estas cosas nos dejan manchados de lodo. Pues lo que tenemos que hacer cuando salgamos de ahí
que Dios nos saque de ese lodo cenagoso es limpiar ese lodo. Tenemos que lavarnos. ¿Y cómo nos vamos a lavar? Aparte de las cuestiones judiciales, aparte de la rehabilitación, aparte de todas estas otras cosas muy humanas, también tenemos que lavarnos del lodo delante de la presencia de Dios. Toda esa arcilla, todo ese lodo cenagoso que se nos pegó, tiene que ser lavado. Y esto va a ser únicamente posible a través de la exposición de la lectura de la Biblia y de todas las herramientas que usted y yo ya conocemos porque las hemos repetido en cada momento. Pero como decía el apóstol Pablo, a mí no me molesta y a ustedes les conviene que yo repita cada vez y cada vez y cada vez cuáles son las herramientas que tenemos para salir adelante. Lo primero es escuchar las predicaciones de la palabra de Dios, congregarnos en la iglesia, tener una enseñanza formal de la Biblia, tener tiempo personal de oración, estar en estudios bíblicos como este, tener devocionales familiares en casa, tener un tiempo diario, no solo de oración y lectura, sino de congregación también. Tenemos que volver a la iglesia, como siempre lo dije, en la iglesia pasa algo cuando nosotros vamos a la iglesia. Una cosa es verlo por internet, en el teléfono, en la televisión, y otra cosa es que el organismo, que es la iglesia, se reúna. Y cuando dos o tres están reunidos en su nombre, ahí se pasan cosas sobrenaturales. Y eso pasa dentro de las iglesias. Hay que ir a la iglesia, hay que adorar al Señor juntos, hay que estar ahí, aplaudirle a Dios, ofrecerle adoración, ofrecerle alabanza y después estar listos para recibir su palabra. Y eso solo sucede cuando la asamblea es convocada, cuando Dios llama a la reunión. Así que la presencia intensiva de Dios y la búsqueda intensiva es la que nos va a ayudar a tener esa paciencia necesaria para salir del lodo cenagoso. ¿Cuál es su opinión entonces de esperar pacientemente en el Señor a este punto del estudio? Bueno, para mí sigue siendo un desafío la paciencia, para mí sigue siendo un desafío la espera, pero tenemos que acostumbrarnos a que el mundo va a una velocidad diferente a la velocidad de Dios. Y no es porque Dios tenga una mala velocidad, sino que Él lleva la velocidad real de las cosas. Pero nosotros llevamos una velocidad distinta, nosotros vamos a la carrera siempre buscando las cosas inmediatas y no siempre las cosas van a ser así. Estamos mal acostumbrados a lo que pasa aquí, por eso lo queremos todo para allá. Pero Dios tiene otros planes para nosotros. Entonces el establecimiento del creyente, después de la santificación por medio de la prueba, después de la limpieza general que hemos tenido, interna y externa, después de pasar una crisis, es maravilloso. Por eso hemos titulado este mensaje La paciencia tiene recompensa. En el versículo, la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3 dice así: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Yo me estaba hundiendo en el lodo que está líquido, casi líquido, no hay tracción, no puedo mover, no puedo caminar, me deslizo. Pero en el momento en que yo pongo mis pies sobre la peña, como dice aquí, ya hay un punto de tracción, un punto donde yo puedo sostenerme. Después de eso dice: endereza mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La confirmación del creyente que haya guardado la fe pacientemente viene aquí. Estaremos firmes, no solo firmes en el mundo resolviendo las situaciones, sino firmes en nuestra fe. El establecimiento del creyente sobre el fundamento de Cristo. La palabra poner, puso, significa levantar, establecer, confirmar, levantar, poner alguno en un lugar más alto que el que tenía y sostenerlo. Entonces, eso quiere decir el Señor cuando dice puso mis pies sobre la peña. La palabra peña, por supuesto, es una palabra muy usada en la Biblia. Piedra, material de rocoso, generalmente material volcánico, enfriado, haciendo especial énfasis en su dureza y en su estabilidad. Al Señor se le llama la roca firme, la piedra del ángulo, todas estas referencias que se hacen porque no hay mejor cimiento para edificar algo que estar en la roca. Y es ahí donde Dios nos pone cuando nos saca de las dificultades. Nos va a poner sobre la roca, vamos a estar en un lugar seguro, tenemos que ser pacientes en Él. Entonces, el Señor va a levantar, va a establecer y va a confirmar a cada uno de nosotros y nos va a colocar sobre la peña, la roca inmovible de los siglos, que es Jesucristo. El Señor no será conmovido jamás a pesar de los vientos, a pesar de las tormentas, de los ciclones que vengan en cada una de nuestras vidas.
Él al final siempre va a llegar al rescate en el momento adecuado, en el momento de Él, no el nuestro. El resultado después de estar establecido sobre la roca es que endereza nuestros pasos, dijimos, estábamos leyendo eso en el versículo, y es formado, establecido, colocado en su lugar. Eso es lo que quiere decir el enderezar. Algo que está mal, algo que no camina bien, algo que no camina derecho, ha sido enderezado. Nos puso sobre la roca y enderezó nuestros pasos. Tomamos malas decisiones, como dije hace un momento. Probablemente hicimos una mala inversión, probablemente caímos en un pecado, probablemente caímos en un vicio, probablemente hicimos un fraude o alguna otra cosa. Dios, dentro de su misericordia y de resolver el inconveniente, también nos va a enseñar cómo enderezar nuestro camino para aquellos que quieren. Porque hay personas que sencillamente no quieren. Hay personas que quieren seguir en el pecado, quieren seguir en el vicio, quieren seguir en el dinero fácil, en el fraude, en la estafa. No quieren salir de ahí. Ese es su modus operandi o ese es su estilo de vida. Dios tiene todo el deseo de poder sacarnos adelante si esperamos en Él y el de enderezar nuestros caminos. Pero también, por supuesto, tenemos que querer nosotros hacerlo. Él va a establecer y colocar un lugar correcto. El creyente y su caminar serán derechos hacia la voluntad de Dios después que le haya establecido el Señor Jesucristo en el camino adecuado. Todo este resultado viene de esperar en Dios. Así que necesitamos enderezar nuestros caminos. El milagro que hay también dentro de nosotros después de haber salido del pozo de la desesperación. Hay cosas que se transforman interiormente, sobre todo cuando vemos milagros, cuando vemos cosas sobrenaturales que no tienen explicación, que estoy seguro que muchos de ustedes han pasado varias situaciones como esa, al igual que su servidor, que no hay una explicación lógica de por qué la gente reacciona como reacciona, no hay una explicación lógica de por qué las cosas reaccionan como reaccionan, pero sencillamente suceden. Y esa explicación no la tenemos que buscar en ninguna enciclopedia humana, la encontramos en los milagros de Dios. Y eso es lo que Dios va a hacer. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Una de las grandes, de los grandes resultados de haber llevado este proceso con Dios en medio de las circunstancias es que mi corazón se verá fortalecido. Cuando yo veo los milagros de Dios y cosas sobrenaturales, mi fe se fortalece. Y hay una frase que me gusta decir: ¿cómo no voy a creer en Él? Sí. ¿Cómo no voy a creer en Él? Sí. Cuando uno hace la lista de milagros y cosas sobrenaturales que han sucedido en nuestras vidas, uno llega a la conclusión: ¿cómo no voy a creer en Dios si Él ha hecho cosas sobrenaturales en mi vida, si lo he visto, si lo he palpado, si lo he vivido? ¿Cómo no le voy a servir a Dios? ¿Cómo no voy a predicar su palabra? Hay mucha gente que puede estar viendo este estudio en línea y que probablemente no se identifican con Dios, con Jesucristo, pero yo sí, porque lo he experimentado. No hablo por una cuestión de un concepto cristiano, no hablo solo para defender una doctrina cristiana, lo hablo porque lo he vivido, porque lo he sentido, porque en nuestra vida, en nuestros corazones ha habido algo sobrenatural que ha pasado. Y pasa cuando invocamos el nombre de Dios, pasa cuando creemos en Jesucristo, su Hijo, que ha dado su vida por nosotros. Pasa cuando somos restaurados interiormente. Y eso es lo que va a suceder cuando usted tenga paciencia en Cristo Jesús. Cuando espere pacientemente en Él y lo saque del lodo cenagoso, de toda esa situación difícil, lo ponga sobre la peña y después de eso ponga en su corazón el deseo de adorarle. Eso es, el creyente alabará al Señor como resultado de la adoración que habrá en su corazón. Y no solo eso, si ustedes ven la segunda parte del versículo 3, dice: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Porque de su alabanza, de su transformación, del testimonio que usted va a contar de la situación que ha vivido, muchos van a creer en el Señor Jesucristo, en su poder. Van a venir a buscar a ver si es cierto que hay lo que usted dice que hay. Jesús hará cosas sobrenaturales sobre la vida de otras personas también. Pero usted y yo vamos a ser ese catalizador. Las cosas que suceden en nuestra vida suceden para el crecimiento personal. Como aquí lo vemos, nuestra alma será limpia y nuestro espíritu fortalecido en fe. Y este testimonio servirá para otras personas igualmente. Por eso la vida del creyente traerá gloria a Cristo al final. Por eso las experiencias son para que la gloria sea siempre para el Señor.
Verán esto muchos y confiarán. Su testimonio será un testimonio de fe verdadera en Jesucristo para otros. Por ello otras personas vendrán. Por ello otras personas aprenderán a ser pacientes en Dios. Así que iniciamos este estudio con unas palabras de Elisabeth Elliot que decía: Él nos hace esperar, Él nos mantiene a propósito en lo oscuro. Él nos hace caminar cuando queremos correr, sentarnos quietos cuando queremos caminar, porque Él tiene cosas que hacer en nuestras almas en las cuales nosotros no estamos interesados, pero Él sí le interesan, saben que es importante para nosotros. Así que para nosotros como iglesia, si estamos en un momento de un alto, de un detenernos abruptamente, en un momento de espera, que parece que nos vamos a hundir, que parece que nunca vamos a salir de esto, no pierda la fe, no pierda su esperanza en Jesucristo. Confíe en Él y confíe en este proceso, en la rueda del alfarero, en la cual está trabajando Dios sobre su vasija, está trabajando sobre nosotros. Y al final muchos veremos la gloria maravillosa del Señor. Mientras ese momento glorioso llega, esperemos pacientemente en Él. Termino este estudio leyendo una vez más el Salmo, esta porción del Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Si usted quiere recibir al Señor Jesús como Salvador en su corazón, le invito a que haga una sencilla oración. A través de esa oración el Señor reconocerá su fe, perdonará sus pecados y le dará vida eterna. Eso es lo que dice la Biblia. Y aparte de eso empezará a trabajar en su corazón y en su interior. Y si usted está pasando un momento de dificultad, Dios le dará la paciencia, Dios escuchará su oración y pronto Dios empezará a movilizarse en su vida. Dele la oportunidad a Cristo. Ahí donde está, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Ayúdame, Padre, a poder acercarme a ti, a tener paciencia. Sácame del lodo cenagoso. En el nombre de Jesús. Amén. De esta manera terminamos nuestro estudio de hoy. Gracias por su atención, gracias por la comprensión de no poder haber estado en vivo. Sin embargo, si Dios lo permite, nos vemos el próximo jueves, 7:30 de la noche, hora de El Salvador. Vamos a despedirnos con una oración. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de transmitir tu palabra, de compartir este mensaje, de edificarnos primero nosotros, de fortalecer nuestro interior y después compartirlo con otras personas. Te damos gracias, Señor, por la paciencia. Vamos a trabajar en eso, Padre. Nos cuesta mucho, pero bajo tus alas, bajo tu sombra y con tu influencia lo vamos a lograr. Te damos gracias en esta oportunidad, Señor. Te pido una bendición especial sobre todas las personas que se conectan o escuchan este mensaje. Señor, llena sus casas, llena sus vidas, llena sus corazones y manifiesta tu gloria sobre ellos, para que tengamos cosas que contar, para que hablemos de los testimonios grandes de la misericordia de Dios en nuestra vida. Te doy gracias por este espacio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Bendiciones.